Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Hola, doctor. si se escucha claramente Sí, doctor. y Sí, doctor. se logra apreciar o ver la imagen. Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, jóvenes, como ya habíamos quedado, continuando ya con los últimos temas, tenemos lo que son antimicóticos, antihelmínticos y el tema de antiprotozoarios, que es una exposición que, como le digo, hay varios grupos, varias secciones que no lo han hecho porque ya no hay alumnos. Se los haré el día de mañana, ¿ya? Entonces vamos a continuar con los temas que corresponden a las clases teóricas. El día de hoy, bueno, el primer tema que vamos a hacer, como les dije, es antimicóticos, ¿ya? Y recordar, como ya les dije en la clase anterior, si es que han estado atentos o han estado o han visto el video, les mencioné acerca de Whitaker, ¿no? Whitaker que fue el que, digamos, estableció a los seres vivos en cinco reinos, ¿no? Que les dije que era el reino animal, reino vegetal, reino fungi, que es el que vamos a determinar hoy día, los antimicóticos, reino fungi, que son hongos, el reino protista, que son los protozoarios, que es el otro tema que queda pendiente, y lo que es el reino monera, que son las bacterias, que ya lo hemos estudiado casi, prácticamente casi toda la tercera unidad. Muy bien. Entonces, si hablamos de los hongos son seres, digamos, células heterótrofas. Eso también es otro concepto que supongo que ya lo saben, ¿no? Que es una célula heterótrofa, que es una célula autótrofa, ¿no? Por ejemplo, los vegetales son autótrofos porque producen sus propios alimentos, a lo mismo que las bacterias. Las procariotas son autótrofos. En cambio, las células micóticas o células de los hongos son células eucariotas, ojo, eucariotas, igual que las del animal o vegetal, eucariotas, porque el término eucariota significa que tenga un núcleo definido. Son células eucariotas, al igual que las protistas también son eucariotas, ¿ya? Pero heterótrofas, a diferencia de los vegetales, que son eucariotas autótrofas. ¿Qué quiere decir? Que los hongos no producen sus propios alimentos, tienen que obtenerlo. Pero otra peculiaridad de los hongos es que no tienen órganos de movilización, a diferencia que un animal, o a diferencia que el reino protista, por ejemplo, las amebas, se mueven por pseudópodos. Las euglenas se mueven por flagelos, el paramecium se mueve por cilios, pero se mueven. Los hongos no, no tienen ningún sistema de locomoción. Por lo tanto, no pueden conseguir sus propios alimentos por sí solos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los hongos? Muy similar a los parásitos, a los hongos, perdón, a los virus, necesitan de otros seres para producir sus alimentos. Pero, ¿cuál es la diferencia? A diferencia de que los virus necesitan de una célula para poder subsistir y el virus daña o deteriora la otra célula, los hongos no todos. Un grupo hacen, digamos, simbiosis con las otras células. Por ejemplo, el, el hongo del cornezuelo del centeno, ¿no? El centeno es un cereal. El cornezuelo del centeno le produce cierta protección contra los depredadores, mientras el centeno le da su cierta alimentación al cornezuelo, ¿no? Entonces, hacen una simbiosis, hacen lo que es mutualismo, ¿ya? Pero otros hongos sí parasitan. Y esos son términos que ya hemos escuchado en el curso anterior de mecanismos y defensas. El parasitismo es aprovecharse del otro haciéndole daño. En cambio, el mutualismo es cuando ambos se benefician el uno por el otro. Son cosas que ya ustedes saben, desde introducción a la medicina, porque son términos, o bueno, desde el colegio, porque son términos que me acuerdo que me enseñaron en primaria, que es una simbiosis, que es un mutualismo, que es un parasitismo. Me dejo entender. Entonces, en este caso, los hongos tienden a esa cosa. Tienden a hacer simbiosis, mutualismo o a ser parásitos. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a los hongos que provocan parasitismo. No exactamente de los hongos, sino del tratamiento para ese tipo de hongos, ¿no? Entonces, como podemos hablar, o podemos mencionar, como ya les he mencionado, o bueno, les estoy diciendo, se quedó esto. Lo que son
Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Si ustedes ven la imagen anterior, esto de aquí que representa incluso en los pitufos, ¿no? Que representan los pitufos son las setas. Son hongos grandes, pluricelulares. Y no forman un verdadero tejido, ¿ah? No forman un tejido, sino forman lo que se llaman los micelios, las hifas. Son células superpuestas que, digamos, tienden a formar grupos, conglomerados. Por ejemplo, los champiñones, que lo comen tan delicioso en algunas comidas, son hongos. Otros tipos de hongos que son comestibles, que son muy agradables al paladar. Otros hongos son venenosos. No hay unas setas que son venenosas, como las amanitas, ¿no? Pero vamos a esto digamos, a los especialistas en hongos. A nosotros lo que nos confía es saber el tratamiento o el manejo de las enfermedades producidas por hongos. Y que en ese sí, pues son hongos unicelulares o han visto alguna vez a un ser humano crecerles uno de esos en la pierna, en la espalda, no, ¿no? Son unicelulares, son, digamos, pequeñas microscópicos que forman cierto tipo de tejidos llamados micelios, ¿no? Entonces, como yo les vuelvo a repetir, digo acá, son organismos uni o pluricelulares heterótrofos que no forman auténticos tejidos. No tienen sensibilidad, o sea, no tienen la capacidad o que tienen los mamíferos, por ejemplo, que son también heterótrofos, no se pueden movilizar tampoco, y se reproducen a través de esporas, tanto sexual o asexual, ¿no? Eso ya corresponde al punto de vista de microbiología. La mayoría de ellas son saprófitos, o sea, se alimentan de organismos muertos, otros, como le dije, hacen simbiosis con organismos vivos, y algunos son parásitos, que es lo que les acabo de mencionar hace un momento. Como digo, son muy importantes en toda la biosfera, ¿no? En todo el biosfera porque descomponen la materia, una forma de descomponer la materia, de seguir el círculo, el ciclo vital, ¿no? De todos los organismos vivos que tenemos acá. Otros producen antibióticos, ¿no? Como ya lo hemos estudiado. Como por ejemplo, la penicilina, Penicillium notatum, es un hongo. Y otros son alimentos. Por ejemplo, el Saccharomyces cerevisiae, que es la llamada levadura de cerveza. Es un hongo que produce, digamos, un tipo de fermentación alcohólica. Produce alcohol más CO2, por eso es que se forma la espuma o el gas, ¿no? Etcétera, cositas que ya nos han enseñado en el colegio. Entonces, ya las enfermedades producidas por hongos se le llaman micosis, ¿no? Micosis. Entonces tenemos las micosis superficiales o cutáneo-mucosas. El término dice piel o mucosas. También acá las comúnmente llamadas dermatofitosis, muy conocidas, como por un ejemplo es el pie de atleta. La candidiasis mucocutánea o llamada muguet, ¿no? El muguet oral, por ejemplo. La pitiriasis versicolor, producida por un hongo llamado Malassezia furfur. Tenemos las micosis subcutáneas, que ya están por debajo de la piel, como la esporotricosis, la feoifomicosis, la cromomicosis, el micetoma. Tenemos micosis profundas, que ya afectan a ciertos órganos determinadamente, como la blastomicosis, la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, la criptococosis. No sé si ustedes han oído hablar de la criptococosis cerebral, una enfermedad que puede atacar a pacientes muy inmunodeprimidos, como pacientes con VIH o alguna enfermedad concomitante, inmunosupresora, ¿no? Y las micosis sistémicas, cuando ya el hongo ya se distribuyó en todo el organismo. Una de ellas tenemos la candidiasis sistémica, la aspergilosis sistémica o la cigomicosis. De todos estos, pues los que ustedes van a ver detalladamente y van a utilizar la mayor cantidad de antimicóticos son para las primera parte, las micosis superficiales o cutáneo-mucosas. Y eso van a ver bastante en su centro de salud, ¿ah? Y tienen que saber diferenciar las lesiones de un hongo a simplemente un cuadro de dermatitis o inflamación cutánea, ¿no? Entonces, los dermatofitosis, como ya les mencioné, son las que afectan netamente a la piel. Son los dermatofitos. Por ejemplo, la tiña de la cabeza o tiña capitis, la tiña del cuerpo o tiña corporis, la tiña crural o tiña cruris, la que se da por ejemplo, en la ingle, ¿no? La tiña corporis, mayormente los hongos de este tipo, el de que dan en el cuerpo, se dan en las zonas donde hay bastante humedad, que son los pliegues. En los obesos, por ejemplo, aparece. Dentro de los rollos que llaman entre comillas, ahí aparecen, ¿no? Dentro de las mujeres obesas aparece dentro de o debajo de las mamas.
A eso, ese tipo de tiña corporis se llama intertrigo. ¿Ya? En lo que sucede en la ingle se llama tinea cruris. En las manos, tinea manis, que a veces parece más que todo aparecen entre los dedos, en el pliegue de los dedos, ¿no? Ahí aparece. La más comúnmente llamada la tinea pedis o llamada pie de atleta, que aparecen entre los dedos, aparecen en las plantas, etcétera. La tinea de las uñas o llamada onicomicosis, que es la tinea unguis, que se da, digamos, en la uña, que es, digamos, bastante difícil de erradicar, ¿no? Este tratamiento es a veces especial. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de candidiasis mucocutánea. Acá está en la mucosa, el muguet oral. Aquí está, digamos, en la piel, ¿no? Esta es una vulva de una recién nacida, posiblemente, puede ser ocasionado por el pañal. Muy diferente hablar de dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal es una inflamación, digamos, por uso mucho tiempo provocada por un pañal que puede provocar una reacción inflamatoria. Pero la candidiasis produce diferencia porque producen ciertos puntos o partes blanquecinas, como ven aquí, ¿no? Esta es la pitiriasis versicolor, ¿no? Producida por la hongo llamado Malassezia furfur, ¿ya? Como ven aquí. La caspa también es producida por un hongo, que es el Pitirosporum ovale, ¿ya? La caspa es producida por el Pitirosporum ovale, que es un hongo también. Entonces, vamos a hablar de los fármacos antifúngicos. Muy bien. Los fármacos antifúngicos, así como hemos estudiado nosotros los fármacos antibacterianos, ¿no? De acuerdo a su mecanismo de acción y así los hemos clasificado, lo mismo tenemos con los antifúngicos o antimicóticos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, como la flucitosina. Este de aquí solamente lo vamos a mencionar porque no se utiliza mucho. Tenemos los que inhiben la formación de microtúbulos. Recordar también cosas que han estudiado en biología, que es la mitosis, en qué momento se forma el uso mitótico, en cuáles las fases de la mitosis. Entonces ahí actúa la grisofulvina, inhibe bloquea la formación de los microtúbulos, inhibiendo la formación del uso mitótico. Entonces al inhibir la formación del uso mitótico, no hay división celular, ¿no? Ahí tenemos la griseofulvina. Tenemos lo que inhiben la síntesis de ergosterol. Ojo, aquí también otro punto que supongo que también lo saben, porque eso les han enseñado en el ciclo pasado. Los hongos son células eucariotas, que a diferencia de las células animales, nosotros tenemos el colesterol. Ellos tienen una sustancia similar al colesterol que se llama ergosterol. ¿Ya? El ergosterol, el ser humano no lo tiene. Entonces, ese es un punto a favor y muy importante. ¿Por qué? Porque los fármacos podemos ir a que destruyan el ergosterol sin, digamos, dañar a los sustancias que nuestro organismo produce, ¿ya? Entonces, el ergosterol se forma digamos, en una secuencia de reacciones bioquímicas que aparece a partir del escualeno, el cual se epoxida, o sea, produce la escualeno epoxidasa, se produce el anosterol, y este lanosterol, a través de otras enzimas, se produce el ergosterol. Entonces, aquí en la primera parte, que es la inhibición de la epoxidación del escualeno, es decir, inhibe la escualeno epoxidasa, viene la terbinafina. Nombre comercial, Lamisil, ¿no? Que se ve en las propagandas. Luego tenemos los que inhiben en la otra zona, que inhiben la alfa-de-metil esterasa. Tenemos los azoles, que inhiben la conversión del anosterol en ergosterol, ya lo vamos a detallar más adelante. Aquí dentro de los azoles tenemos el clotrimazol, por ejemplo, muy utilizado, el canestén que sale en la propaganda. Tenemos el boriconazol, fosaconazol, fluconazol, etcétera. Luego otros tenemos que actúan en la pared celular, perdón, en la membrana celular, porque el hongo también tiene pared, por si acaso, de aquí vamos a ver. El hongo tiene pared y en lugar de tener peptidoglicano, como lo tienen las bacterias, o celulosa, como tienen las plantas, tienen los beta-glucanos. Después vamos a hablar de ellos. Entonces, otro grupo de fármacos que inhiben o alteran la estabilidad de la membrana celular, tenemos los se fue su nombre, se me fue su nombre. Los polienos, los polienos. ¿Qué hacen los polienos? Se unen al ergosterol que están en la célula, formando una especie de poros.
provocando inestabilidad celular, pérdida de electrolitos, de sustancias nutritivas y muerte del hongo. Aquí tenemos los polienos, tenemos la anfotericina B y la nistatina. Y tenemos los que actúan a nivel de la pared celular, que inhiben la beta-glucano sintetasa, es decir, la síntesis de los beta-glucanos. Tenemos las equinocandinas. Aquí, entre ellas, de las principales equinocandinas, tenemos la caspofungina. Y listo. Ya les acabo de resumir la clasificación de los antimicóticos. Vamos a detallar cada uno de ellos en los grupos que hemos hablado nada más. Entonces, tenemos un grupo que son antibióticos, como digo, ¿por qué? Porque se forman a partir de otros seres. Tenemos los de estructura poliénica, que ya lo hemos mencionado hace un momento, la anfotericina B. ¿Ya? Estructura poliénica, que son los que inhiben la, digamos, alteran la membrana celular, ¿no? Tenemos vía sistémica, la anfotericina, y vía tópica, la nistatina. De estructura no poliénica tenemos la gliceofulvina, cuyo mecanismo de acción ya les mencioné, es inhibir la síntesis, o digo, inhibir la formación de microtúbulos, el uso mitótico, ya lo mencioné. Uso mitótico, no micótico. No confundan, chicos, porque por eso han estudiado los cursos de biología y de mecanismos y defensas. Tenemos los azoles, como los imidazoles, triazoles. Esto de aquí inhiben la síntesis del ergosterol en una de las fases finales. Tenemos los imidazoles como el miconazol, ketoconazol y los triazoles como el fluconazol como el principal de ellos, del cual vamos a detallar porque eso es lo que más van a usar ustedes. Y para usos exclusivamente tópicos, porque si usan por vía sistémica son tóxicos, aquí el más importante es el clotrimazol, o más conocido más que todo, ¿no? Y son varios, ¿ah? Miren, el clotrimazol es el más utilizado, el que da el seguro, el que da el Minsa, etc. Tenemos las alilaminas. Aquí tenemos la terbinafinas. ¿Ya? Terbinafina. ¿Qué hace la terbinafina? ¿Se acuerdan? Inhiben también la síntesis del ergosterol en la primera fase, que es la epoxidación del escualeno. Tenemos la flucitosina, que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Las equinocandinas, que ya también lo mencioné, inhibe la síntesis de pared celular. Inhibe la beta-glucano sintetasa, ¿no? Y otros que tienen distintas acciones, más que todo provocando inhibición de su crecimiento, etcétera. Esos son muy pocos, poco usados, digamos, por su acción no muy potente contra los hongos. Por ejemplo, el ácido undecilénico, que viene el conocido Hongocid, ¿no? Una crema, un ungüento que viene con otras cosas aparte del ácido undecilénico, con otras sustancias que provocan un ambiente hostil para el crecimiento micótico, no siendo muy efectivo como los otros que ya hemos mencionado. Entonces, vamos a hablar ahorita de los antidermatofitos. ¿Qué quiere decir antidermatofito? Que tienen su acción preferentemente sobre dermatofitos. Y ustedes ya saben cuáles son los dermatofitos, ya los expliqué, ¿no? Lo que producen las tiñas, como el pie de atleta, como la tinea pedis, o la onicomicosis, tiña de la uña, etcétera. Entonces, hablamos de la griseofulvina. La grisefulvina, que es un antibiótico, como ya he mencionado, que es aislado del hongo llamado Penicillium griseofulvum, tiene alta unión a células que producen queratina, por lo que su administración es por vía sistémica y no tópica. Ya, la grisefulvina es un fármaco bastante activo frente a onicomicosis y a otras infecciones de la piel por hongos, o sea, dermatofitos, pero no actúa de forma tópica, se administra de forma sistémica. ¿Y cómo actúa? Porque al ingresar se une altamente, una unión alta a las células que producen queratina, que se encuentran en la capa basal de la piel o del epidermis, que eso ya lo saben por histología. Entonces, se une ahí y ahí se almacena. Entonces, va subiendo conforme la piel. Ustedes saben que la piel todos los días se desescama, se van perdiendo la piel. Entonces, cada día se pide una capa y va subiendo, va subiendo, va subiendo y cada vez se va volviendo más potente o más activa, más eficaz porque va cubriendo ya toda la epidermis, hasta que la parte de la piel contaminada es eliminada por completo. Lo mismo sucede con la uña, porque la uña se va a ir formando y cada vez se va a ir formando uña nueva, libre de hongo, porque ahí es donde actúa, en las células basales. ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Que ya lo mencioné hace un momento,
Es un fungostático que se une a la tubulina. ¿Y qué hace cuando se une a la tubulina? Inhibe lo que es la formación del uso mitótico en los microtúbulos. ¿Y en dónde se forma el uso mitótico? En la metafase, que es una de las fases de la, digamos, de la mitosis, que me supongo que ya saben, como la profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Supongo que... Y en la metafase es donde se forma el uso mitótico. Entonces, ahí, al inhibir el uso, la formación del uso mitótico, la célula no se va a dividir, quedando ahí. Y como es un fungostático, ya el sistema inmunológico se encarga de destruir. Ya saben el término de cuando es un bacteriostático, virostático, fungostático. Entonces, tiene cierta actividad inhibiendo la síntesis de ácido nucleico, no siendo la principal. La principal, como ya le mencioné, es inhibe la formación del uso mitótico. Bueno, ya le dije, tiene una buena absorción vía oral incrementándose con la administración de comidas grasosas. Como ya le mencioné, se une en células donde hay alta cantidad de queratina, piel, cabello, uñas, también en la grasa y los músculos esqueléticos, pero siendo su principal concentración en piel, cabello y uñas. En las células precursoras de queratina y uniéndose fuertemente a la nueva queratina. Como ya les dije, su metabolismo es hepático, en el CYP3A4, ¿no? Uno de los principales isoformas del citocromo P450, y aparte por la fase 2 que es glucuronidación. Recordad que el citocromo P450 pertenece a la fase 1. Es un potente inductor enzimático de esta enzima. Tiempo de vida media aproximadamente entre 24 y 36 horas, con una excreción renal también por las heces y el sudor. Reacciones adversas muy poco frecuentes, fármaco bastante tolerado, pero puede provocar cefalea, fotosensibilidad, o sea, siempre es recomendable decir que no se exponga al sol mientras esté consumiendo o tomando la grisofulvina. Puede poner alteración del sistema nervioso central y angioedema. Otra puede las reacciones adversas que puede provocar, y ustedes saben la vieja confiable, que es la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Es un inductor enzimático en fármacos cuyo metabolismo es a través de este P450. Por ejemplo, uno de ellos la warfarina, ¿no? Uno de los más representativos. Tenemos las alilaminas, como ya les mencioné hace un momento. Las alilaminas, acá el representante de este grupo es la terbinafina. Terbinafina, que es un fármaco bastante común, digamos, como le digo, activo principalmente sobre dermatofitos, muy utilizados por lo que es el pie atleta o tinea pedis, también para la tinea eh, cruris, y por vía oral para la tinea unguis o digamos también onicomicosis o tinea de la uña. ¿Ya? Porque la onicomicosis no se trata con fármacos locales, ¿ah? Ni con cremas, ni con el tratamiento de la tiña de la uña es sistémico, porque hay que arrancar de raíz el hongo. Ustedes saben que la uña es una estructura, digamos, gruesa, y usted le coloca una crema, esa crema no se va a absorber por esa uña, no se va a absorber adecuadamente. Entonces hay que administrarlo vía oral. ¿Ya? Entonces, viene en vía oral y tópica también, la tópica pues para la tiña pedis, ¿no? Para la tiña de la piel, la tiña cruris, la tiña capitis, etcétera, ¿no? Tiene gran actividad contra dermatofitos, que ya lo mencioné. Mecanismo de acción, ya le dije, es un fungicida que inhibe lo que, como le dije, la fase de la síntesis del ergosterol, ¿no? Las primeras fases, que es la inhibición de la enzima escualeno epoxidasa. Por eso, entonces, cuando yo le pregunte cuál es el mecanismo de la terbinafina, es inhibición de la epoxidación del escualeno o inhibición de la enzima escualeno epoxidasa, que es lo mismo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se forma el ergosterol? A partir de la acetilcoenzima A, que ustedes saben cómo se forma, parte del metabolismo de los carbohidratos. Este se convierte en hidroximetilglutaril con enzima A, se convierte en mevalonato, en escualeno. El escualeno se epoxida, produciéndose y convirtiéndose en lanosterol, ¿no? ¿Por cuál enzima? La escualeno epoxidasa. El lasnosterol más adelante por la enzima 14-alfa esterol de metilasa se convierte en ergosterol. Entonces, ¿dónde actúa la terminafina? Ahí. Inhibe la enzima escualeno epoxidasa, por lo tanto ya no se forma el ergosterol, provocando una alteración, digamos, en su estructura, tanto intra como en la membrana celular como en la parte intercelular. Ya no hay ergosterol, pues el ergosterol es una sustancia, así como nosotros el ergosterol forma parte de la estructura celular. Tiene buena absorción por vía oral, transmisión vía tópica, muy lipofílica,
Es decir, se distribuye bien en todo el estrato córneo, pelo, uñas, con un volumen de distribución, digamos, aparente muy amplio. Tiene un metabolismo hepático y es más bien un inhibidor del citocromo P450, sobre todo en la isoforma CYP2D6. Tiene una excreción renal. Acciones adversas también son muy poco frecuentes, raras, pero pueden proceder en la mayoría o las principales siendo las alteraciones gastrointestinales, como sensación de dispepsia, llenura, ardor, malestar, cefalea, urticaria. Es un inhibidor, como ya le dije, enzimático de los fármacos que se metabolizan también por el intercambio P450, como por ejemplo la warfarina, que voy a insistir. ¿Por qué voy a insistir siempre en la warfarina? Porque aparte que es un fármaco que se metaboliza, el intercambio P450 es un fármaco con un índice terapéutico bastante estrecho. Entonces algún cambio puede provocar, digamos, cambios serios, severos en el tratamiento. Muy bien, miren aquí, la principal es dermatofitosis, ¿no? Como pueden ver acá. Tinea corporis, cruris o pedis, tenemos acá las salilaminas, ¿no? Tópicos, ¿no? Las salilaminas, sistémicos como la griseofulvina, ¿no? Fluconazol, que ya vamos a hablar después, tinea capitis y barbae, o sea, en el pelo se da preferentemente en forma sistémica, al igual que la uña. Bueno, mira, acá habla del tioconazol para uso tópico, pero de verdad que dentro de todo ustedes se ponen a leer el tratamiento de la onicomicosis tópica, no funciona. Es bien difícil que funcione. Entonces se utiliza mayormente por vía sistémica, como el fluconazol, el treconazol, terbinafina y también el uso de la grisofulvina, que no lo menciona acá. ¿Mm? Ustedes lo van a ver cuando estén en su centro de salud. Ahora hablamos de los fármacos antilevaduras. O sea, estamos hablando de fármacos que tienen específicamente acción contra las levaduras, que es otra forma de los hongos, ¿no? Y las levaduras, la principal levadura de todas es la cándida. La Candida albicans y otro también tipo de... Tenemos los poliénicos, que ya los mencioné. Los poliénicos forman parte, digamos, de un cuadro, de un grupo de antimicóticos que son tóxicos. ¿Ya? Que son tóxicos. La nistatina es más tóxica que la anfotericina B, por eso solamente viene en vía tópica. ¿Ya? No hay para vía sistémica la nistatina, por su alta toxicidad. En cambio, la anfotericina B también es tóxica, pero en menor cuantía. Pero es necesario en algunas situaciones. Siempre se ve riesgo-beneficio, ¿no? Por eso viene para uso sistémico y uso tópico. Entonces hablamos de la anfotericina B. Ojo que la anfotericina B también tiene acción sobre algunos protozoarios, ¿no? Sobre todo las amebas de vida libre potencialmente patógenas, como la entamoeba, perdón, la Naegleria fowleri, que es causante de la amebiasis, la meningoencefalitis amebiana primaria, ¿no? Bueno, la anfotericina B, como los podemos mencionar, es un antibiótico antifúngico es un antibiótico, ya que se aisló del hongo Streptomyces nodosus, ¿no? Es gran actividad sobre levaduras como las Aspergillus fumigatus, Blastomyces dermatidis, Candida albicans, la Candida albicans que es la que van a ver ustedes, y otras como Candida tropicalis, Coccidioides mitis, el Cryptococcus neoformans, que es causante de la criptococosis en pacientes inmunodeprimidos. Mayormente la criptococosis ataca pulmón y principalmente el cerebro. Fusarium, Histoplasma, Mucormuceo. Algunos protozoarios, como ya les mencioné, entre ellos tenemos la Leishmania brasilensis, Donovani y la Naegleria fowleri, que es la causante de la meningoencefalitis amebiana primaria. La Naegleria en sí es una ameba de vida libre. ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos hablado qué es la patogenicidad, qué es la virulencia? La patogenicidad es la capacidad que tiene un fármaco para infectar. Cuando hablamos que perdón, un microorganismo para producir enfermedad, perdón, esa es patogenicidad. Es la capacidad que tiene un microorganismo para producir enfermedad. Y la virulencia es la capacidad que tiene un patógeno, ya, que es patógeno de producir una enfermedad grave. Entonces, las amebas son de vida libre. ¿Ya? ¿Por qué acá se elimina de vida libre potencialmente patógeno? Porque son de vida libre, pero cuando ingresa al ser humano produce enfermedad. Es patógena, sino que no se puede contagiar de un humano a otro. Por eso no podemos decir que es un microorganismo causante de enfermedad o digamos, una enfermedad infectocontagiosa directa. No se contagia, se adquiere. Y como piscinas contaminadas, lagos, ríos donde abunda esa ameba,
aguas estancadas. Entonces, ingresa por la nariz, o sea, ¿sí? Y es altamente mortal, altamente mortal, ¿no? Es de vida libre, pero es patógeno. ¿Ya? El mecanismo de acción, ya lo mencioné hace un momento, inhibe, provoca inestabilidad de la membrana. ¿Cómo? Es un fungicida, ¿ya? Es un fungicida, acuérdense. ¿Cómo? Porque se une al ergosterol que está en la membrana. Aquí está el ergosterol. El ergosterol está acá. Entonces, ¿qué hace la fotericina B? Se une al ergosterol, aquí, se une al ergosterol. Este es el ergosterol, este moradito claro, este azulito. Se une al ergosterol y provoca que se abra, provocando la formación de poros. ¿Y qué hacen estos poros? Provocan que se pierda parte del citoplasma, iones, etcétera, provocando muerte celular. Por eso es un fungicida. ¿Y cuál es la causa de su toxicidad? Como ven aquí, que tiene cierta afinidad por el colesterol humano o eucariota, ¿no? Entonces, eso provoca también las reacciones adversas que pueden provocar, ¿no? Bueno, no se absorbe por vía oral, no se absorbe por vía oral, se usa para uso parenteral o para uso, digamos, tópico, que viene, se distribuye en los tejidos, atraviesa poco la barrera hematoencefálica, atraviesa poco, pero en meninges inflamadas aumenta su, su absorción o su ingreso a la barrera hematoencefálica, por eso es que se utiliza en caso de criptococosis, por ejemplo, ¿ya? O administrar directamente por vía intratecal. ¿Qué es la vía intratecal? A través del conducto raquídeo, ¿no? Que se coloca por ahí y se administra. Unión hasta el 95% en lipoproteínas plasmáticas con un metabolismo lento, excreción vinal y renal también muy lenta. En un vía media de eliminación, como ven, de 24 horas aproximadamente. Es un fármaco, como le dije, altamente tóxico. Miren las reacciones adversas. Uno de 10, o sea, muy comunes: fiebre, escalofrío, malestar, pérdida de peso, anorexia, náusea, vómito, diarrea, dispepsia, cefalea, flebitis, tromboflebitis donde se administra, dolor generalizado, atralgias, mialgias, anemia hemocítica, normocrómica, renal, puede provocar deterioro de la función renal, azotemia, elevación de la creatinina, hipocalcemia. Miren, y estamos hablando de muy comunes, de 1/10. O sea, digamos, de 10 pacientes que se las han administrado anfotericina B, uno. Entonces la programación estamos hablando de un porcentaje del 10%, es altísimo. Entonces tenemos las comunes, estamos hablando acá más o menos de menos de 1/10, menos del 10%, y infrecuente estamos hablando más aproximadamente 1/1000, o sea, estamos hablando de 0.1%, ¿no? Acá estamos hablando sofocos y falla cardíaca, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un fármaco nefrotóxico, por su frecuencia, ¿no? Digamos, de afección del sistema nervioso central, perdón, del sistema del riñón, ¿no? Del sistema nefrológico. Y, miren aquí, afección cardíaca. Es muy raro, sí, pero también la da. Es un fármaco tóxico, como les vuelvo a repetir. Tenemos aquí otro antibiótico poliénico de similar estructura y mecanismo de acción, es la nistatina. Este es más tóxico todavía que la anfotericina B, por eso solamente viene para uso tópico. Ya, es de acción fungicida, muy nefrotóxico como ven, por lo que solo se presenta para vía tópica. Muy como es acción como con levaduras, mucho viene en fármacos para acciones, digamos, tabletas u óvulos vaginales, ya que ustedes saben que la candidiasis vulvovaginal es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? No se absorbe por vía oral, por lo tanto también sirve para candidiasis esofágica, ¿no? Vienen ciertos preparados, se toma para acción tópica o local a nivel del esófago o de la vía oral oroesofágica, ¿no? Tenemos las equinocandinas, también tiene gran acción contra levaduras. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cuál es su acción de la quinocandina? ¿Se acuerdan? Inhibe la síntesis de pared celular, inhibiendo la enzima, la beta-glucano sintetasa. Acuérdense, los hemos hablado en la primera diapositiva, ¿no? Entonces son lipopéptidos sintéticos que inhiben la pared fúngica, ¿no? Inhiben de manera no competida la enzima beta-1,3-glucano sintetasa, ¿no? Enzima que cataliza la polimerización del uridil difosfato glucosa en beta-1,3-glucano. Eso quiere decir que la fase final en la que va a convertir,
¿ya? Y va a formar el- la pared celular que son los beta glucanos, ¿no? Se inhibe eso, la beta 1.13 glucano sintetasa y no se forma pared celular, provocando, digamos, también la muerte, ¿no? Es un fungicida. Es un antifúngico semisintético obtenido de la Glaria loyosoyensis, ¿no? Tiene actividad sobre todo en Cándida. Candida albicans, dubliniensis, clavatra, guillermondi, kéfir, crusei, lipolítica, lusitania, parapsilosis, rugosa, tropicalis. Miren, ¿cuántas especies de Cándida hay? La principal de todas, pues, la Candida albicans, ¿no? También sobre Aspergillus. El más importante es el Aspergillus fumigatus, pero también el Flavus, Niger, Nidulan, Terrus, Candidus. ¿Se dan cuenta? La cantidad de variedad que hay. Esto de aquí les han enseñado el siglo pasado. Solamente viene para administración endovenosa, con una unión a proteína plasmática del 96% y es un inhibidor del citocromo P450 en la isoforma CYP3A4. Se elimina por heces y orina y no se debe modificar en paciente con insuficiencia renal, ya que su excreción es parcialmente también por las heces, ¿no? Efectos adversos locales en la zona de administración, como tromboflebitis, y también puede provocar aumento de las transaminasas y las molestias gastrointestinales. En caso de candidiasis invasiva, estamos hablando de candidiasis sistémicas, ahí se debe utilizar, y aspergillosis que no responden a otros tratamientos. Y por último tenemos los antifúngicos de amplio espectro. ¿Qué me refiero con antifúngicos de amplio espectro? Ustedes mismos lo han escuchado cuando hablamos de las bacterias, ¿no? Antibacterianos de amplio espectro que tienen acción contra gram negativos, contra gram positivos. Entonces, aquí cuando hablamos de antifúngicos de amplio espectro, quiere decir que son antifúngicos que tienen acción sobre hifas, es decir, sobre dermatofitos y sobre levaduras, ¿ya? Entonces, tienen acción en ambos. Y aquí tenemos de cajón así los azoles, que ya son, pues, bastante utilizados y conocidos. Entonces, dentro de los azoles, que son agentes sintéticos, estos sí son sintéticos, que tienen un anillo azólico de 5 átomos unidos a otros anillos aromáticos, ¿no? Tenemos los imidazoles, que tienen dos nitrógenos. Acuérdense, los imidazoles que tienen dos nitrógenos, que fueron los primeros azoles utilizados, un poco tóxicos, como el miconazol, el ketoconazol, el clotrimazol, que es de uso tópico. Y tenemos los triazoles, que tienen tres nitrógenos, que son menos tóxicos que los anteriores, como el fluconazol, itraconazol, boriconazol, posaconazol. Todos estos de aquí que acabo de ver, los triazoles, son de uso sistémico, ¿ya? Son de uso sistémico, excepto el butoconazol, que viene de este, digamos, mm, tópico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los azoles? Inhibir la enzima 14-alfa esterol de metilasa. ¿Ya? 14-alfa esterol de metilasa, ¿ya? Que es prácticamente ya una de las últimas fases de la conversión ya del lanosterol al ergosterol, ¿no? Entonces, al inhibir esto de aquí, ya no se forma el ergosterol, puede decir, alterar la fluidez de la membrana, aumentando la permeabilidad, deteniendo el crecimiento celular y la reproducción. Esta de aquí, enzima 14-alfa de esterol de metilasa, está acoplado al citocromo P450. Esa es una de sus razones también de los efectos adversos que puede provocar, ¿ya? La afinidad por citocromo P450 es menor en los casos de los triazoles. Por eso, como le vuelvo a decir, los triazoles tienen menor toxicidad que eh, los imidazoles, ¿no? Y mayormente, pues estamos hablando de este daño hepático, no estamos hablando de citocromo P450. Bien, volvemos acá a lo mismo que hablamos hace un momento, la acetilcoenzima A, que se convierte en hidroximetilglutarilcoenzima A, esta se convierte en mevalonato, en escualeno, por acción del escualeno epoxidasa en lanosterol. El anosterol, por acción de la 14-alfa esterol de metilasa, se convierte en demetilanosterol y por último en ergosterol. Entonces, ¿dónde actúan estos de aquí? Aquí, en las fases finales de la formación del ergosterol. Pueden ser fungostáticos o fungicidas, dependiendo del tipo de hongo. Son de amplio espectro, ¿no? Tiene acción sobre dermatofitos, definitivamente, y sobre levaduras, como la cándida, el Cryptococcus, coccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis. Entonces tenemos dentro de los imidazoles, uno de los utilizados, tenemos acá el ketoconazol, ese primer azol que se utilizó por vía oral para infecciones sistémicas, ¿no? Aquí en esa imagen que ven ahí es una crema, ¿no? Porque es para vía tópica.
Tiene buena absorción, se distribuye amplio, excepto en el sistema nervioso central, con un mecanismo de metabolismo hepático con tiempo de vida media aproximadamente de 8 horas. A dosis elevadas inhibe la síntesis de testosterona y esteroides corticales, pudiendo producir ginecomastia u otras, digamos, feminización, ¿no? La reacción más grave, como lo mencioné hace un momento, es la hepatotoxicidad, ¿no? Que puede llegar a ser mortal. ¿Por qué motivo? Porque inhibe, digamos, la 14 alfa de metilestera, de esterol de metilasa, 14 alfa de esterol de metilasa, que se encuentra en el citocromo P450, que ya lo he mencionado hace un momento, ¿no? Por eso es que el ketoconazol actualmente ya no se usa por vía sistémica, sino en vía tópica, como ve aquí, ¿no? También inhibe el metabolismo de ciclosporina y es estimulado por la rifampicina. Y cuando se utiliza por vía tópica, pues la absorción es mínima, pues, ¿no? El clotrimazol. Este también es un imidazol altamente tóxico por vía sistémica, por eso que no viene por vía sistémica, solamente viene en vía tópica, ¿ya? Muy útil en infecciones dermatofíticas, ¿ya? Como la tiña versicolor, también en levaduras como la candidiasis cutáneas, mucocutáneas, etcétera, ¿ya? El tratamiento sí es prolongado, ¿no? Para utilizar en tiña pedis, por ejemplo, en candidiasis oral, candidiasis vaginal, vienen como cremas en óvulos, no viene para vía oral, como le vuelvo a decir. Se utiliza en forma profiláctica en pacientes que están expuestos a posibles infecciones, inmunodeprimidos, etcétera. Puede producir reacciones adversas tópicas, ya que se utiliza por vía tópica como prurito, ampollas, desprendimiento de la piel, edema, urticaria. Puede producir irritación vaginal en algunas situaciones. Y como ven acá, viene en solución también para caso de candidiasis oral, ¿no? Para que se pueda absorber, digamos, para la gárgara, como no se absorbe vía oral, gárgaras o candidiasis esofágica, tabletas óvulo-vaginales, etcétera, ¿no? Los triazoles. Los triazoles, como ya les mencioné hace un momento, son fármacos que tienen tres nitrógenos. Los imidazoles tienen dos. Los triazoles tienen tres nitrógenos y tienen menos afinidad por la 14 alfa de esterol de metilasa del hígado, provocando menos toxicidad hepática. Viene para uso parenteral, perdón, sistémico, tanto oral como parenteral. Entre lo que ellos destacamos el fluconazol, itraconazol, boriconazol y posaconazol. ¿Ya? Ahí están todas las levaduras que ven ahí que pueden, como el Candida albicans, el fluconazol tiene mucho más actividad tiene una actividad más que el itraconazol, pero al igual que el boriconazol y posaconazol. Y de ahí, como ven, las demás infecciones por este tipo de levaduras. Miren sobre la criptococosis, todas tienen la misma capacidad, ¿no? El aspergillus, el fluconazol no tiene acción, si ustedes se dan cuenta, ¿no? No tiene acción sobre el aspergillus, ni tampoco sobre el fusario. El fluconazol ustedes lo van a utilizar por vía oral, viene bastante, viene en presentaciones de 50, 100 y 150 miligramos. Normalmente para tratamiento micótico, por ejemplo, de la tiña ungus o onicomicosis, se toma una tableta semanal de 150 miligramos, 150 miligramos por 5 a 6 meses. Tratamiento es prolongado. La tiña de la uña es bien difícil de erradicar. Un tratamiento prolongado. Ya lo van a hablar cuando tengan dermatología, para que ahí les dan los esquemas terapéuticos, ¿no? Interacciones farmacológicas de este grupo, como podemos tener fármacos que son inductores de como P450, ¿no? Como disminuyen digamos, su concentración plasmática, eso ya lo sabemos, ¿no? Si es inductor enzimático, inhibe, como la rifampicina, ¿no? La carbamazepina, fenitidina son inductores y son inhibidores, por ejemplo, el omeprazol, que quiere decir que son inhibidores. Si tomas omeprazol junto con el, un triazol, puede provocar incremento de su concentración plasmática y provocar toxicidad. Y eso ya lo hemos estudiado en los primeros ciclos, ¿no? Reacciones adversas es escasa, son bastante fármacos, bastante tolerables, como les dije, no hay pero sí, dentro de ellas está náuseas, cefalea, exantema cutáneo, o dolores abdominal, vómito, diarrea, y nunca olvidar pues la hipersensibilidad que es todos los fármacos pueden provocarlo, ¿no? A diferencia de los imidazoles, pues mucho más baja, es 1,5% la hepatotoxicidad, ¿no?
Siempre una vez que aparecen las alteraciones cutáneas, perdón, las alteraciones hepáticas o un exantema cutáneo, hay que observar, en todo caso, suspender el tratamiento, ¿no? Evitar su uso con bebidas alcohólicas por su daño hepático, ¿ya? Aquí están las características farmacocinéticas, ustedes pueden ver, el fluconazol tiene más de un 80% de biodisponibilidad, con un 11% de unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Su eliminación es principalmente renal con un 80% y 2% biliar. Miren el boriconazol es al contrario, es una eliminación biliar del 80% y una eliminación renal del menos 5% para tener en cuenta, ¿de acuerdo? Ahí está el fluconazol, que es lo que más van a utilizar ustedes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No, doctor, todo claro. Muy bien, chicos. Todo claro, doctor. Ok, les doy unos 5 minutos para luego continuar con el otro tema.
Muy bien, jóvenes, continuando con lo que corresponde para el día de hoy, sería antihelmínticos. Como no mencioné, el tema de antiprotozoarios lo realizaré el día de mañana. 9:30 creo que estaría bien. Es un tema corto también. Bueno, el de hoy sí es antihelmínticos. Bueno, no está por más recordar lo que les han enseñado el ciclo pasado, también el curso de mecanismos y defensas, acerca de la clasificación de los parásitos, ¿no? Bueno, los protozoarios, que ya lo vamos a hablar mañana. Eh, Hablaremos de los helmintos. Helminto significa gusanos, ¿no? Gusanos. Los helmintos, bueno, lo que nos han enseñado, bueno, del colegio, porque eso me acuerdo yo del colegio que me enseñaron, la clasificación de los gusanos, que habían los gusanos planos y los gusanos redondos o cilíndricos. Los gusanos planos, llamados platelmintos, que se subdividían en, bueno, estamos hablando de los parásitos porque tenemos las planarias que son de vida libre, pero de los parásitos tenemos los platelmintos que se dividen en, este, en segmentados y no segmentados. Dentro de los gusanos planos segmentados tenemos los céstodes, como las tenias, y los planos no segmentados, como los tremátodes, donde tenemos las duelas, ¿no? Las fasciolas. Y de los gusanos redondos o cilíndricos, tenemos lo de vida libre como los anélidos, que eso no lo vamos a hablar, y tenemos lo que son los nematelmintos, que son los gusanos, digamos, como están los nemátodos, que son los parasitarios. Y los nemátodos, pues tenemos los de la luz intestinal, como lombrices intestinales, y los sistémicos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el tema de antiprotozoarios y antiectoparásitos, como le dije, es un seminario que se lo vamos a tomar mañana y vamos a hablar primero sobre antihelmínticos. Entonces, ahí te lo gusano, así parecidos así como cuando salen de feria, ¿no? O después del examen de farmacología, así más o menos, ¿no? Bueno, entonces aquí es prácticamente una caricatura de los diferentes tipos de gusanos que hay, porque como podemos hablar, sus morfología es distinta, pero característicamente algunas situaciones son similares, por eso es que se puede dar tratamiento ante ellos. El problema con los helmintos, chicos, es que son células eucariotas, pertenecen al reino animal, los helmintos. Entonces, al pertenecer al reino animal, tiene células eucariotas muy similares a la de nosotros. Entonces, muchas veces el tratamiento tiende a ser tóxico también para nuestras células. ¿No? Entonces, los que infectan a la vida humana, como le dije, tenemos los nematelmintos, que son los gusanos cilíndricos, donde se encuentra la clase nemátoda, que son los parasitarios, ¿ya? Porque tenemos los anélidos, como le dije, que son de vía libre. Tenemos los nemátodos o gusanos cilíndricos, ¿ya? Son no segmentados y son con sexos separados. O sea, eso se denomina dimorfismo sexual. Un macho y una hembra, pero diferentes cada uno. Dimorfismo sexual. A diferencia de los mamíferos, que el macho siempre es más grande, más corpulento que la hembra, aquí es al contrario. En los nemátodos, la hembra es mucho más grande, incluso hasta más de 2 veces su tamaño que el macho, más fuerte que el macho. Esa es característica de los nematos. Y tenemos los platelmintos, que son los gusanos planos segmentados, de los que se dividen en dos clases, segmentados o no. Los segmentados tenemos los céstodes, que son hermafroditas, y los tremátodes, que son no segmentados y pueden ser hermafroditas o bisexuales, ¿no? Entonces, según su estructura química, vamos a clasificar a los antihelmínticos. Tenemos las benzilimidazoles. Estos son los más utilizados. Los que están de rojo son los que vamos a hablar nosotros, que ustedes también lo van a ver en su centro de salud. Porque recuerden que estamos en un país altamente endémico, un país con alta tasa de nutrición, alta tasa de hacinamiento, malas disposición de excretas. ¿Ustedes dónde se van a ir a sus serums a hacer? Bueno, allá como les he dicho, debajo del cráter de un volcán, lejos. A veces no hay ni desagües. Entonces la transmisión fecal es altísima y la incidencia, o la, mejor dicho, la prevalencia de infecciones por parásitos es extremadamente alta, extremadamente alta. Y peor si se van a sitios como la selva. Ahí sí, hay lugares precarios donde la infección por parásitos es mucho más alta todavía.
Entonces tenemos el grupo de los benzil y midazoles. ¿No? Tenemos el albendazol, mebendazol, tiabendazol. Tenemos las tetrahidropirimidinas como el pamoato de pirantel, las piperacinas como el citrato de piperacina, la lactona macrocíclica como la ivermectina, muy utilizada, es un antiparasitario, efectivamente es un antiparasitario, pero muy utilizada como anti-COVID, entre comillas. Y todavía hay gente que lo sigue tomando. Y todavía dicen por ahí que también sirve como para prevenir el dengue. O sea, no hay ninguna evidencia científica. Tenemos las uraminas. Si está, los que están de rojito de lo que vamos a hablar nosotros, tenemos los fenoles como la niclosamida, el vitionol, las piracino-isoquinolinas como el praziquantel. Tenemos la oxamnaquina, órganos fosforados como el metilfonato y el metilquinolinio como el pirvinios, ¿no? Los que están de rojo son los que nosotros vamos a estudiar, que ustedes van a ver en sus. Vamos a hablar de la infección por nemátodos. Como les dije, los nematodos son los gusanos cilíndricos. Y los gusanos cilíndricos, digamos, son de localización intestinal, que viven en la luz intestinal, y los que viven en los tejidos o de localización tisular. Aquí tenemos, según este cuadro que es un extracto de flores, tenemos aquí las de localización intestinal, las llamadas lombrices humanas, son las más prevalentes, ¿ah? El Ascaris lumbricoides, Enterobium vermicularis, comúnmente llamado oxiurus, y la Trichuris trichuria. El tratamiento de ello de elección, como ven acá, mebendazol o el bendazol. La alternativa puede ser pirantel, piperacino, pirantel, en caso sea, digamos, tenga alguna reacción adversa. Pues. Las reacciones por hipersensibilidad para estos fármacos es casi nula, pero sí las hay. Tenemos las uncinarias. Las uncinarias son microorganismos característicos porque ingresan mayormente por la piel para terminar su estadio adulto en en el intestino. Bastante común en zonas con alta humedad y donde la gente acostumbra a andar descalza. ¿No? Tenemos el anquilostoma duodenale más común de Centroamérica y el de acá de Sudamérica, que es el Necator americanus. El tratamiento de ambos es por mebendazol, primera elección. Tenemos los estrongiloides, ¿ya? Acá tenemos el estrongiloides cercolaris, cuyo tratamiento de elección es el tiabendazol. Tiabendazol, a diferencia del otro don, como ven acá. Tenemos de localización tisular, ¿ya? De localización tisular, como la Ankylostoma branchilensis. Este de aquí es la larva migratoria cutánea. Como ya les he mencionado, cuando escuché tú el término de larva migratoria, son microorganismos que no son infectantes para nuestra especie, pero sin embargo de forma accidental llegan y no se desarrollan y están por ahí migrando, porque no se establece, no se reproduce. Por ejemplo, la larva migratoria cutánea es una larva, como le dije, los anquilostomas, que son las uncinarias, ingresan por la piel y luego se establece en el intestino. La larva migratoria cutánea es un anquilostoma, el anquilostoma brasilense que ingresa por la piel, pero nunca va a llegar al intestino. Y está migrando por la piel. El tratamiento es tiabendazol. Tenemos la larva migratoria visceral, como la Toxocara canis y Toxocara catis. Son parásitos del perro y del gato, ¿no? A muchos que les gusta por ahí, viene su perrito, ay, qué bonito, y pum, lenguazo por acá, lenguazo por ahí, y no sabe dónde metió esa lengua, ¿no? Entonces, este que es una laminatoria visceral porque por la vía oral, ingresa por la vía oral y luego se está migrando por las vísceras porque no se establecen, no son de nuestra especie, ¿no? Por eso el que tratamiento es con corticoides para desinflamar el órgano donde se mete, pues, ¿no? Mebendazol, tiabendazol o puede utilizarse la ivermectina. La triquinosis, Trichinella spiralis. Este sí es un, este, un nemátodo que infecta al cerdo y al humano, ¿no? Ese sí se llega por comer comida contaminada y su principal, donde le gusta meterse la trichinela es el cerebro, ¿no? Es la llamada famosa triquinosis. Poco común en nuestra zona, es más común en las zonas del sur del país, ¿no? Nos administra tiabendazol, mebendazol como tratamiento de primera elección o el pirantel como de segunda elección. Tenemos las filariasis, como la Oncocerca volvulus, el tratamiento es la ivermectina. La filariasis linfática no es común de nuestra zona, que produce la elefantiasis, como la Buchereria braccosti o la Buchereria malayi, ¿no? Otra filariasis, como el Loa Loa Dracunculus medinensis. Estos de aquí
estas filariasis no son muy comunes de nuestra zona. La más común es la Oncocerca volvulus, ¿no? Entonces hablamos de los benzimidazoles. Estos de aquí son de amplio espectro. Los más utilizados, los más comunes, poco hidrosolubles. ¿Ya? Estos fármacos, digamos, inhiben la fumarato reductasa y con esto inhibe lo que es la polimerización microtubular del parásito. Esta enzima fumarato reductasa no la tenemos nosotros, por eso es que puede actuar entre parásitos sin provocar mucho daño en nosotros. Por eso es que es un fármaco bastante, son fármacos bastante tolerados. ¿Ya? Entonces, al inhibir la polimerización microtubular del parásito, las células pues no pueden reproducirse, no pueden multiplicarse. Recuerden que los microtúbulos son muy importantes para la estructura esquelética de la célula y para la mitosis. Mitosis, recuérdense, el movimiento mitótico es por microtúbulos, el centriolo que está ahí, ¿no? Entonces, al inhibir esto, se evita ¿cuál es provocando, como ven acá, la inmovilización, provocando la falta de replicación celular y lleva a la muerte del parásito. Tenemos el mebendazol, el albendazol, el tiabendazol. El mebendazol útil en infecciones mixtas, eso quiere decir por dos parásitos al mismo tiempo, ¿no? Que es raro, pero por ejemplo, acá en nuestro país es común Oxyuros o Enterobium con Ascaris, por el alto hacinamiento que hay. Tiene una semilla plasmática de 1,5 a 5,5 horas, pero es útil con una toma única una vez al día. Se absorbe en el tracto gastrointestinal con una poca biodisponibilidad. Sus reacciones adversas mayormente son gastrointestinales de este fármaco, ¿ya? Ojo, estos fármacos, los benzimidazoles, eh, su biofarmacocinética, su absorción mejora con la ingesta de comidas grasas. ¿Ya? Por ejemplo, se toma principalmente, se dice tomar con un desayuno grasoso. Por ejemplo, un huevo frito, salchicha, cualquier cosa. Bueno, quien no, la mayoría consume pues comidas grasosas, lo que no debería ser común, ¿no? Pero su absorción mejora, ¿no? Puede provocar neutropenia, muy raro, pero puede provocar que es reversible al suspender ese tratamiento. Puede producir alopecia también. Ahí está la dosificación. Como ven, en caso de oxiurios, se da una dosis única de 100 miligramos, luego se repite 2 a 3 veces, 2 a 3 semanas después. ¿Por qué? Porque el oxiuro, el enterobium vermicularis, tiene un ciclo característico. Eso ustedes deben saberlo porque les he enseñado el ciclo pasado. Su zona donde abunda, donde se encuentra el enterobio en gran cantidad es en el ciego, pero la hembra no pone los huevos ahí. La hembra todos los días o cada vez que está, digamos, por poner los huevos, quiere decir, camina, bueno, rapta o se moviliza todo el intestino grueso para salir y poner los huevos afuera, alrededor del ano. Ahí pone los huevos. Por eso es que mayormente los niños que están con oxiuros están que se rascan la zona perianal. Y por eso es que cuando, o están inquietos, por eso es que ahí viene el dicho, ¿no? Que están, los niños que están de un lado para otro dicen tiene parásitos. Pero no es que tenga parásitos, sino que provoca molestias, prurito, porque la hembra sale y está moviéndose alrededor del ano y eso provoca escozor. Y ahí pone los huevos. Por eso viene, se utiliza el test de Graham, ¿no? Que se utiliza con una cinta, pegan ahí para sacar los huevecillos que están ahí. Entonces, ¿y eso a qué lleva? A que el niño duerma y deje los huevos en la cama. Venga la mamá, sacuda y los huevos se van por el aire y cualquiera puede cogerlos y meterlos en la boca. Y el ciclo sigue. Por eso es que el tratamiento de los oxiuros debe ser toda la familia. Y luego se repite después de 2 a 3 semanas por ese motivo, porque puede quedar en la casa, en algún lugar, digamos, contaminado. Los los ascariasis, ese sí es un tipo, una infección netamente fecoral, lo que quiere decir mala disposición de excretas, se le van al baño sin lavarse las manos, se le da a otra, se mete a la boca y ¡pum! Se mete por no lavarse las manos. El ascaris sí, acá se da 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, ¿no? Muy diferente al otro. Metabolización hepática y excreción renal, ¿ya? Evita durante el primer trimestre del embarazo. El más utilizado es el albendazol. Este es el que les van a dar en su centro de salud, lo van a tener por cajas. Tiene también no solamente actividad sobre nematodos, sino también sobre cestos, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Tiene una concentración plasmática mayor que el mebendazol
se metaboliza rápidamente también el hígado y el tratamiento tanto para Ascaris como para Enterobium es una dosis única de 400 miligramos. 400 miligramos. Ojo que los oxiuros o los Enterobium vermicularis es causante de infecciones vaginales o vulvares en niñas pequeñas. Pues ustedes saben que las mujeres adultas, las infecciones vaginales o vulvares son más que todo por contacto sexual, pero una niña pequeña, menos de 2 meses, 3 meses, o pequeñitas de 1 año, 2 años, no tienen contacto sexual. Entonces el problema ahí es por los oxiuros, porque el oxiuro sale y se mete. ¿El oxiuro qué trae? Viene de las heces, ¿no? Traen contaminación y provocan infecciones vaginales y infecciones urinarias en niños pequeños. Sobre todo en las mujeres, pues no en las niñitas. Un tratamiento es, como ven acá, dosis única, 400 miligramos de en caso de ascariasis o enterobiasis. Enterobiasis U llamada también oxiurasis. Las acciones adversas son menos que las de Bendazol, son menos, sus reacciones adversas menos intensas, pero puede provocar alteraciones hepáticas, pues no se debe administrar en insuficiencia hepática severa, puede provocar dolor abdominal, cefalea, alopecia también, y también es, bueno, tiene cierta teratogenicidad y hepatotoxicidad en los animales. Pues es preferible no administrarlo en el primer trimestre del embarazo. También su consumo es preferente con comidas grasosas, donde su absorción va a ser mayor. El tiabendazol, como mencionamos antes, es de elección en infecciones por estrongiloides estercolaris. Ahí es donde se debe utilizar. Se utiliza por vía oral y tópica, porque recuerden que el estrongiloide se mete también por la piel. Inhibe igual, ¿no? Es mecanismo de acción, inhibe la enzima fumarato reductasa, absorción en el tubo digestivo un 90%, excreta por la orina en 24 horas de metabolización hepática también. Acciones veces son un poco mayores que las otras y un poco más intensas. Este tiene cierto grado de toxicidad mayor que el albendazol y mebendazol, pudiendo provocar anorexia, náuseas, dolor epigástrico, incluso hasta veces es intenso. Tenemos el pamoato de pirantel. Este es un fármaco alternativo al albendazol o el mebendazol, ¿ya? Por eso dice útil en ascaris, enterobium y ursinarias como fármaco de segunda línea. Su acción es, induce la activación nicotínica al ser un anticolinesterásico, similar a los organofosforados, pero en la acetilcolinesterasa del parásito, provocando una parálisis espástica y la muerte del parásito. Tiene una baja absorción del tracto gastrointestinal, ¿ya? Por lo tanto, su acción es netamente en la luz intestinal, se elimina por la orina. Reacciones adversas puede poner anorexia, mareos, náuseas, erupción cutánea y en dosis muy altas, prácticamente tóxicas. No estamos hablando de reacciones adversas, sino ya de una sobredosificación puede provocar parálisis muscular, similar como lo hace el órgano fosforado, ¿no? Fasciculaciones y todo eso, ¿no? No usar en menor de 2 años ni en gestantes. Se antagoniza con la piperacina. Eso quiere decir que no debe administrarse con la piperacina. ¿Por qué? Por esto. La piperacina también, que es un fármaco de segunda línea para Ascaris y Enterobium, tiene pero, un ratito, ya. Para Enterobium y Ascaris, su mecanismo de acción es al contrario. Inhibe la activación nicotínica, o sea, inhibe la liberación de aceticolina en el parásito, hiperpolarización y parálisis flácida, lo contrario del otro. Otro puede ser una parálisis espástica por activación nicotínica y este pase una inhibición nicotínica, ¿no? Bueno, no sé con qué venta con ellos. Reacciones adversas puede poner en dosis altas ataxia, vértigo, debilidad muscular por su antagonismo nicotínico, confusión mental, disartria. No usar en epilépticos ni en insuficiencia renal porque tiende a acumularse y puede producir incluso hasta parálisis muscular. Entonces, se antagoniza con el pamato y pirantel. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, el pirantel estimula la acción nicotínica y este inhibe la acción nicotínica. Entonces, si le da los dos, se van a antagonizar y ninguno va a hacer efecto, ¿no? Tenemos la ivermectina, eficacia en filariasis humana, también en ectoparásitos, que se puede utilizar como los garrapatas en ganado, ¿no? Que se administra, ¿no? Para garrapatas, para las pulgas, se puede utilizar también, eh, pero no es antiviral como lo administra. Pero su principal uso es en filariasis humana, principalmente el Oncocercus volvulus, ¿no? Infecciones dérmicas oculares. Infección por vía oral tiene una semivida de 12 horas. En el humano se utiliza por vía oral y en el ganado se utiliza por vía parenteral. Incluso en la época de COVID, como no había la del humano, compraban la del ganado y se lo tomaban, ¿no? Ustedes recuerden que su vía de administración, cada fármaco es diferente. Y algunas vías de uso parenteral puede ser tóxica por vía oral.
Por eso que indicado principalmente en la oncocercosis, ahí de primera línea, ¿no? Puede producir reacciones adversas como prurito, edema, atragia. Es bastante tolerado, ¿ah? Bastante tolerado. Es un índice terapéutico bastante amplio. Por eso es que hemos utilizado, pues, al menos el paciente con COVID se moría sin parásitos, ¿no? Se moría, pero al menos sin parásitos. Y ahora hablamos de las infecciones por céstodos. Igual, como le hemos mencionado hace un momento, o como lo han estudiado el ciclo pasado, los céstodes son los llamados un grupo de los gusanos planos o platelmintos, ¿no? Como hemos visto, los platelmintos se dividen en gusanos, los céstodes y los trematodos. Sección por céstodes tenemos acá, pues, ¿no? De localización intestinal, como las tenias, la tenia saginata o tenia de la vaca, la tenia solium o tenia del cerdo, el Diphyllobothrium latum, tenia del pescado, y Minolepis nana, tenia de la rata, Dispilidium caninum, tenia del perro. Ojo, estas tenias, ¿por qué hablamos de tenia y mencionamos un animal? ¿Por qué? Porque el ser humano estos microorganismos tienen, digamos, necesitan de dos hospederos para desarrollar. Un hospedero intermediario, que es los animales que acabo de mencionar, la vaca, el perro, el pescado, la rata, el perro, y un hospedero, digamos, definitivo, que es el ser humano, ¿no? La Immunolepis nana y la Dipilidium canino que llega al ser humano es muy rara. La más común aquí es la Tenia solio y la más peligrosa. ¿Por qué? Porque una de sus larvas, las larvas de las tenias, se les llama cisticercos. Así se llama, es un nombre de las larvas. Pero de todas estas tenias, el cisticerco de la tenia solium, es decir, de la tenia del cerdo, puede también ser infectante. Y a diferencia de las demás, estas son de localización intestinal, las tenias se van y se quedan en el intestino. El cisticerco de la tenia solium se puede ir a cualquier tejido del organismo, sobre todo el sistema nervioso central, el cerebro, y produce lo que llamamos neurocisticercosis. La tenia de la vaca no produce cisticerco, pero no son infectantes. Inclusive al cisticerco de la tenia solium, como es infectante y produce enfermedad, le han puesto su propio nombre. Como ven aquí, cisticerco celulosae, que es de localización tisular. Es la larva de la tenia solium, ¿ya? Los cisticercos de las otras tenias no producen enfermedad. Y otras tenias como el Echinococcus granulosus, ¿ya? Echinococcus multiloculares. Este Echinococcus granulosus, que también lo transmite el perro, puede, digamos, ingresar y producir el quiste llamado quiste hidatídico, que se almacena principalmente hígado y pulmón. Tratamiento de cirugía. Entonces, en las tenias el tratamiento de elección es el aniclosamida o el praziquantel y como alternativa tenemos la paramomicina, como están viendo ahí. Paramomicina es un aminoglucósido, ¿de acuerdo? De vía oral que nos absorbe. Y de localización tisular, el cisticerco tenemos el praziquantel o mebendazol y como alternativa el albendazol. En caso del Echinococcus granulosus se le da el albendazol para que, digamos, mueran los parásitos, pero igual el tratamiento termina en cirugía porque hay que extraer ese quiste. Entonces tenemos la niclosamida, el fármaco de elección en cestodiasis de localización intestinal. Inhibe la fosforilación anaeróbica del ADP, es decir, en las mitocondrias, provocando la muerte del parásito. Ahí está la dosificación. Su eliminación es por las heces. Tenemos el praziquantel. Ya. Mecanismo de acción también aumenta la permeabilidad de la membrana de las células helmínticas. Entonces, al provocar la permeabilidad de la membrana, se paraliza el parásito siendo muy sensible a nuestras células fagocíticas. Y nuestras células fagocíticas terminan destruyendo al parásito. O sea, podemos hablar, es como este, es como el mintostático, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como es, modifica los tegumentos del gusano, provocándose que sean fagocitados fácilmente por las células, los leucocitos de nosotros, ¿no? Se absorbe por vía oral en 80% con una semivida plasmática de 0,8 a 1,5 horas. Reacciones adversas similares a la niclosamida,
como malestar, cefaleas, molestias digestivas, cansancio, puede provocar diarrea. Ahí están las dosificaciones, la teniasis, himenoletiasis o cisticercosis. ¿Ya? Bueno, ahí está la dosificación, como yo siempre le digo, yo no les pregunto dosis, pero ya lo van a producir cuando lleven el curso de infectología y les van a enseñar las dosis. Ahora tenemos las infecciones por trematodos. Ya no mencionamos el albendazol y metazol porque ya lo hemos estudiado. Tenemos las infecciones, los cuadritos, léanlos, revísenlos. Yo siempre le digo, después no me digan que no le digo las fijas. Esos cuadritos donde está la clasificación, tratamiento, así como este, por ejemplo, eso tienen que revisarlos. Infecciones producidas por trematodos y fármacos utilizables. Los trematodos, como ya les mencioné, son microorganismos, son gusanos planos, no segmentados, cuyo, digamos, ciclo de vida es mucho más complejo que los céstodes, porque a veces necesitan hasta dos hospederos intermediarios, llegando al humano muy raro, pero siendo el humano el hospedero definitivo. Pero hay zonas endémicas, que quiere decir que la prevalencia es alta, en la que sí hay varios infectados, ¿no? Tenemos los esquistosomas, ¿no? Como el esquistosoma hematobium, Manzoni. Tenemos el clonorchis, la fasciole hepática, que eso sí encontramos en nuestro país, la fasciole hepática o llamada duela del hígado. Tenemos el Paragonimus westermani y el Paragonimus peruvianus, el nombre lo dice peruviano porque es de aquí, que es la duela del pulmón, ¿ya? La más conocida es acá es la fasciole hepática, duela del hígado, y la Paragonimus westermani o duela del pulmón. Tratamiento, como ven aquí, de elección o de primera línea de todos es el praziquantel. Y como alternativas tenemos acá el metrifonato, osanquinina, nidazol, vitionol. Entonces vamos a hablar pues el vitionol, que prácticamente es lo que no hemos hablado hasta el momento. Inhibe lo que es la transferencia de electrones al fumarato por la radioquinina, que es digamos, una proteína de las membranas celulares de los parásitos, que es un fármaco de segunda elección en caso de fasciola hepática o fasciolosis, o duela del hígado, y Paragonimus westermani o duela del pulmón. Ahí están las dosificaciones para que tengan una idea. Estos son parásitos un poquito difíciles de eliminar. En el caso de las duela del hígado puede provocar obstrucción de vías biliares y e ictericia. Y en caso del pulmón puede provocar lesiones que pueden terminar en hemoptisis, sangrados, etcétera. Esta dosificación de la fasciolasis, contraindicada en embarazos y en niños, por si acaso. Hay que evitar ese tratamiento. Efectos adversos: puede producir mareos, cefaleas, erupciones y si se administra por vía tópica puede provocar fotosensibilidad. El metrifonato es un fármaco poco usado, es un derivado organofosforado, que ustedes saben que los organofosforados son tóxicos, ¿ya? Que actúa inhibiendo la colinesterasa. Es eficaz solamente contra el esquistosoma hematobium, no es para utilizarlo en otros parásitos. El esquistosoma hematobium, que es también un trematoide que puede provocar daño a nivel de los órganos internos en el organismo. Se absorbe muy bien, transformándose en el mecanismo activo que es el diclorbo, ¿no? Dosis 5 a 15 miligramos por kilogramo, que sea cada 12 semanas, sea aquí como le digo, solamente para que vean. Reacciones adversas: debilidad, cefalea, vértigo, mareo, molestias abdominales y en dosis altas para respiratoria, pues, ¿no? Muy bien, entonces, resumiendo, aquí tenemos los tres tipos de helmintos, es decir, de gusanos. Estamos los céstodes, los trematodes, los nematodos, ¿no? Primero los nematodos que hemos hablado, ¿no? Entonces, recordad que los nematodos se dividen en dos grupos, intestinal y tisular. Los céstodos también en intestinal y tisular. Y los trematodos solamente son tisulares. Entonces, de acuerdo, aquí estamos, ¿no? Las siglas. Tenemos el Necator americanus, Ankylostomum duodenale, Strongyloides stercolaris, Trichuris trichuria, Enterobium vermicularis, Ascaris lumbricoides, ¿no? Tisulares, como la Trichinella spiralis, la Wuchereria baskofti, el Onchocercus volvulus, ¿no? Que ya lo hemos hablado. De los cestos tenemos las intestinales, como la Tenia solium, Tenia saginata, Diffilobotrum latum, Diffilobotrum pacificus, Hymenoplex nana, Hymenoplex diminuta, es una D en lugar de P. Y tisular, como el cisticerco, ¿no? Que es la larva infectante del Tenia solium, ¿ya? Y el Echinococcus granulosus. Y de los trematodos tenemos el esquistosoma, la fasciola hepática y el Paragominus peruvianus.
Entonces, aquí está el tratamiento principalmente, ¿no? De los nematodos principalmente son el albendazol y mebendazol. De los tisulares, como la trichinela es el albendazol, la buchereria y la oncocercus es ivermectina y albendazol. De los cestos acá tenemos la niclosamida, no lo he colocado, y el praziquantel, que son los principales tratamientos. Tisular, si es el praziquantel para cisticercus, y el albendazol para equinococcus granulosus, pero el equinococcus termina en cirugía, como ya lo mencioné. Y para los trematodos, el tratamiento de primera línea es el praziquantel, ¿ya? El metrifonato, que es un órgano fosforado, es exclusivamente para el esquistosoma haematobium, más no para lo demás, pero es muy raro en nuestro país, extremadamente raro. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguno, doctor, gracias. ¿Ninguna? No, doctor. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí llegamos el día de hoy. El día de mañana hacemos el último tema y ahí ya nos despedimos hasta el día lo que les prometí que les iba a hacer un repaso antes del examen, que es el día 24. Muy bien, jóvenes, nos vemos mañana, más o menos 9:30, ¿está bien la hora? ¿O 10? Sí, doctor, está bien. Está bien, 9:30. Ya, ok. Muy bien, jóvenes, tengan buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias.